Bien, tenemos aquí una gráfica del mercado de la naranja. Por una parte, como ya sabemos, la recta que está en color azul representa las cantidades demandadas o a cada precio, o lo que hemos llamado fuerza, curva, recta o tabla de la demanda. Por su parte, la recta en color rojo nos representa la oferta. Notamos que a un precio E hay una cantidad de equilibrio E, por lo cual podemos afirmar que el mercado de este producto está en equilibrio. A este precio hay estas cantidades y los consumidores y los productores están de acuerdo. Cuando hablamos nosotros de equilibrio, recordemos que es una situación en el mercado de un producto donde a un precio determinado tanto consumidores como productores están de acuerdo. En otras palabras, es un precio al cual no hay excedentes ni faltantes de la mercancía en cuestión en ese mercado. ¿Cuánto tiempo dura este precio? ¿Cuánto tiempo puede prevalecer este equilibrio? Sabemos que va a ser este equilibrio mantenido por todo el tiempo que no se modifique ninguno de los determinantes, elementos o variables exógenas o inductores que modifican cada una de las respectivas curvas o rectas de demanda y de oferta. En el momento que cambia alguno de esos inductores o elementos que influyen en la generación de una nueva curva o en el desplazamiento de una nueva curva, en ese momento el equilibrio del que hablamos se desaparece. Entonces, en la realidad, los mercados y las mismas circunstancias en ellos es muy dinámica. Los equilibrios no son perdurables en el largo plazo. Entonces, como mencionamos, cuando hay un cambio en esas variables exógenas que modifican la curva, se rompe el equilibrio y el mercado vuelve a tratar de encontrar un nuevo equilibrio. Por ejemplo, si hubiera una nevada, una helada, unas malas condiciones climatológicas en el mercado de la naranja, la curva de oferta se modificaría. Esto es, la curva de oferta se trasladaría o se generaría una nueva curva de oferta. En otros términos, la curva de oferta disminuiría. Al disminuir la curva de oferta, vemos que el mercado, al que antes era el precio de equilibrio, ahora tiene estas cantidades ofertadas y estas cantidades demandadas. Por lo tanto, el mercado está en un tipo de desequilibrio donde faltan mercancías, faltan naranjas. Hay una escasez de naranjas. Al haber escasez de naranjas, el ajuste que hace el mercado a través del sistema de mercado, a través del precio, es hacia la alza. Cuando hay escasez,
el mercado tiende a incrementar el precio. Vemos otra vez cómo poco a poco el precio va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y la escasez se va abatiendo, va desapareciendo. Recordemos que un movimiento de la curva de oferta hacia adentro, esto es, hacia el eje de las Y, representa una disminución de la oferta. Mientras que una curva de oferta que se mueve o se desplaza hacia la derecha representa un aumento de la oferta. Antes de continuar, vamos a explicar el uso de esta gráfica interactiva. Cuando nosotros oprimimos este botón de menos menos, la curva o recta, en este caso, de la demanda se desplaza más pronunciadamente. Vamos de esta recta de demanda, se genera una nueva recta de demanda que se ubica en esta posición. En cambio, si nosotros oprimimos el botón de menos, es el movimiento o desplazamiento de la curva es menos pronunciado. Nos damos cuenta que se desplaza mucho menos que en la situación anterior. Y nos damos cuenta, y bueno, por su parte, si oprimimos D más, la curva de demanda crece, pero crece más pronunciadamente si oprimimos D más más. Lo mismo sucede en la utilización de los botones para desplazar la curva de oferta. De menos menos hace que baje más pronunciadamente la oferta. En cambio, de menos hay una generación o una ubicación de la curva de oferta más cercana a la curva de oferta original. Entonces, vemos que podemos nosotros desplazar en la misma gráfica dos curvas. Se dan cuenta, aquí hubo un desplazamiento de la curva de demanda, bajó la curva de demanda, y por su parte la curva de oferta subió. Vemos cómo logra el equilibrio en el mercado. Oprimimos el botón de ajuste de precios y el mercado estaba en un superávit o exceso, y el precio, por lo tanto, tiene que disminuir. Estos movimientos o desplazamientos de las curvas son inducidos o generados u originados por el cambio en los determinantes o variables exógenas, las cuales, como vemos aquí en esta otra gráfica y un cuadro azulado, son los siguientes. Un determinante que hace que haya un shock externo, un shock exógeno de la curva de demanda, es el ingreso. Si el ingreso del consumidor sube, la curva de demanda se incrementa. Vemos nuevamente, tenemos una curva de demanda original,
sube el ingreso del consumidor, el ingreso real, y la curva se desplaza hacia arriba, se aleja del origen. Esto quiere decir que creció la curva de demanda, que creció la demanda. En este caso la recta creció, la demanda creció. La demanda original, recordemos que es la que ahora está en color rojo y en punteado. La recta está en forma punteada. Vemos ahora lo contrario. Si bajara el ingreso del consumidor, ¿qué sucede con la demanda? La demanda baja. A cada precio va a haber menores cantidades demandadas. Lo mismo sucede con otro de los determinantes que mueven las curvas o generan una nueva curva, el de gustos y preferencias. Vemos que si suben los gustos por un producto, la demanda sube o se incrementa. En cambio, si hay una aversión ya hacia ese producto, esto es, que ya no sea muy preferido, la demanda va a decrecer. Igual tenemos el precio de los bienes relacionados. Cuando un bien es sustituto de otro, si el precio de un sustituto, de un bien sustituto sube, la demanda del bien que estemos estudiando se incrementa. Y al contrario, si en el mercado de la otra mercancía, el precio de ella baja, la demanda de nuestro producto en cuestión va a disminuir. En el caso de que los bienes sean complementarios, si sube el precio del bien, que sea complementario al que estamos estudiando, también la demanda del bien estudiado va a disminuir. En cambio, si baja el precio del bien complementario, va a subir sus cantidades demandadas y va también como efecto a influir en una subida en la demanda del bien que estemos estudiando. En el caso del tamaño del mercado, pues si hay más compradores, evidentemente la demanda va a ser mayor, y si disminuyen los compradores, si hay menos compradores en el mercado de ese producto, pues la demanda va a bajar. Estos son los determinantes o inductores o elementos que modifican la curva de demanda. Ahora recordemos los elementos o determinantes que influyen en que haya una nueva curva de oferta. Uno es la tecnología. Si la tecnología avanza sustancialmente, va a tener como consecuencia que la cantidad, la curva correcta de la oferta se va a incrementar. Vemos cómo hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha. En cambio, si hay un retroceso tecnológico en la producción de ese bien, pues va a tener como consecuencia que la oferta disminuye. Vemos también los efectos que tienen en la curva de oferta o recta de oferta el precio de los factores productivos. Si bajan los precios de los factores productivos, o al menos de un factor productivo, la curva de oferta se incrementará. Habrá mayores cantidades ofertadas a cada precio. En cambio, si se incrementan
los precios de los factores o recursos productivos, vamos a tener como repercusión una baja en la oferta. Y es muy notorio cuando posicionamos el mouse sobre la bola azul, que la oferta está disminuyendo. Cuando hay la política monetaria, la política del gobierno puede tener dos efectos distintos. Si suben los impuestos directos, hay una disminución de la oferta. Si bajan dichos impuestos, hay un incremento de la oferta. Si el gobierno da subsidios para fomentar o alentar la producción de un bien, la oferta va a subir. En cambio, si este sector productivo que antes tenía subsidios se los quitan, la oferta va a disminuir. Igual sucede en otro determinante, que es el número de vendedores. Si hay más vendedores, evidentemente va a haber una mayor oferta. En cambio, si se disminuye el número de productores o empresas, la oferta va a ser menor. Vamos ahora, con todos estos elementos y estos recordatorios que hicimos, a poner dos ejemplos. Por una parte, tenemos que hay un avance tecnológico. Estamos en el mercado de las computadoras y hay un gran avance tecnológico. Por lo tanto, como es el determinante tecnología, tiene como consecuencias, su cambio tiene como consecuencia que afecta la curva de oferta, genera una nueva curva de oferta. Y como es muy pronunciado el avance tecnológico, oprimimos el botón S++ y se va a desplazar la curva o recta de oferta, en este caso, hacia la derecha. Va a crecer la oferta. Ahora, al crecer la oferta, ¿qué tenemos? El precio de equilibrio, al que era antes equilibrio, ahora vamos a tener estas cantidades ofertadas a ese precio. Y a ese mismo precio vamos a tener estas cantidades, en el primer caso, estas son las cantidades demandadas al precio que antes era de equilibrio. Y a ese mismo precio ahora tenemos estas cantidades ofertadas. Por lo tanto, las cantidades ofertadas superan a las cantidades demandadas. El mercado está en un desequilibrio donde hay un exceso o un superávit de mercancía. ¿Qué sucede cuando hay un superávit o una sobreproducción de un producto? El precio tenderá a decrecer. Vemos ahí que poco a poco el precio se va ajustando a la baja y los excesos de inventarios que hay de ese producto se van desapareciendo hasta llegar a un nuevo precio de equilibrio con una nueva cantidad de equilibrio. Estos son los casos que hemos visto cotidianamente. Ahora, hay un caso más que quisiera señalar. Supongamos que estamos ahora en el mercado de la cerveza y que hay una baja en el gusto por la cerveza. Digamos que las bebidas energéticas cada vez tienen mayor aceptación entre los consumidores.
consumidores y hace que se vaya delegando el consumo de cerveza. Por otra parte, también hay un incremento en el precio de la cebada. Como todos sabemos, la cebada es la materia prima principal de la cerveza. Es el recurso fundamental para producir la cerveza. Entonces tenemos que una baja en el gusto de los consumidores por la cerveza tiene como consecuencia una disminución en la curva de demanda. Se desplaza la curva de demanda hacia el origen. Quiere decir que esta curva, o más bien recta de demanda, ha disminuido. Pero está sucediendo también en el mercado del producto otra situación. Está sucediendo que hay un incremento en los precios de la cebada. Dijimos que la cebada es una materia prima fundamental para la producción de cerveza. Por lo tanto, el precio de uno de los factores de producción, que sería, en este caso, la tierra, por agrupar las materias primas en un rubro amplio que llamamos factor productivo tierra, haría que el determinante afectado fuera el precio de uno de los factores de producción, que en este caso se incrementaría. Al incrementarse el precio de uno de los factores de la producción de este bien, la cerveza, se afectaría la curva de oferta. Vemos que hay una disminución en la curva de oferta. Entonces hacemos un ajuste de precios y ¿qué notamos? Notamos una situación bien curiosa, que por una parte se afectó la curva de oferta, la curva de demanda, y hubo un desplazamiento pronunciado de esa curva. Y por otra parte, el otro determinante afectó a la otra curva. Y también hubo un desplazamiento bastante grande que nos ubicó la curva en este lugar. ¿Qué notamos? Que en ambas el desplazamiento fue proporcional. ¿En qué sentido? Que se movió a una misma distancia de cada una de las curvas originales, y además ambas curvas tuvieron el desplazamiento en la misma dirección, esto es, disminuyeron. Por lo tanto, el precio de equilibrio original, volvimos a un precio de equilibrio final que es igual a o sea, igual al precio de equilibrio original. Sin embargo, las cantidades de equilibrio son menores, al haber bajado tanto la curva de oferta como la curva de demanda. Pero, ¿qué pasaría si nosotros no ubicáramos en el desplazamiento de las curvas en la misma proporción? Vamos a ver.